pasado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del INBU, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. INBU, renovemos Costa Rica. Incluimos más contenido educativo en Aprendo en Casa. Encendamos juntos la luz. Lunes a viernes de 9 a 12 mediodía. Tardes. Lunes, martes, jueves y viernes de 1 a 2:30 de la tarde. Miércoles de 2 a 2:30 de la tarde. Noches, lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche. Y sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Por Canal 13. Nuestro canal. Esta es la alineación del 13 para Zapote. ¡Ya empezó Zapote! La verdadera fiesta de los ticos se vive en Zapote. Y llegó el fin de año, la familia a disfrutar. Toros, juegos y chinamos en un único lugar. La verdadera tradición se celebra en San José. Toros preparados e improvisados a correr. Esto es Zapote, Zapote, Zapote. Lo mejor de la tarde y la noche. Si lo veo por la tele, sintonizo a Zapote. Tico que se respeta, ven los toros en Zapote. Vamos torero, tú puedes torero. No vamos para arriba, se forma el fiestón. Se sube la grada, se sube la emoción. Vamos Zapote, esto sí es tradición. Esto es Zapote, Zapote, Zapote. Lo mejor de la tarde y la noche. Tal vez imitado, pero nunca igualado. Nos vemos en la fiesta de San José, porque Zapote es Zapote. Lo vamos a lograr. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales a la calle, ponte la mascarilla. No te toques la cara. Y si vas a estornudar, usa siempre el antebrazo para nunca nadie contaminar. De acuerdo. Respeta tu burbuja, respeta tu gente. Mascarilla y careta, usa siempre alcohol gel. No visites los lugares donde hay mucha gente. Guarda siempre la distancia. Todos te lo vamos a agradecer. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más el lunes a su programa Consulta en Directo. Ya estoy en compañía del doctor Estrada Garzona, que hoy nos tiene un tema muy interesante, doctor, dolor de pecho. Hay muchísimas causas. Sí, bueno, primero que todo un saludo para todos en casa, también un saludo y obviamente es un tema lindo porque como lo decías hay muchas causas, tal vez a veces el problema es poder como organizarse uno en los síntomas y cuáles son las causas más probables. Y yo siempre agrego una variable que es la causa más potencialmente de riesgo, porque un dolor de pecho puede ser hasta que me golpeé en la mañana, pero también cuándo consultar, cuándo ir a una consulta de emergencia, inclusive. Eso es lo que tal vez vamos a aprender hoy con sus preguntas y con lo que vamos a explicar. Así es, doctor. Bueno, le recordamos a ustedes que están en su casa o en su lugar de trabajo, que pueden hacer las consultas al teléfono 8733-5912, específicamente para audios, mensajes de texto y bueno, también a los números que usted tiene en pantalla para que pueda hacer llamadas telefónicas acá al estudio y el doctor le va a responder todas sus dudas. Bueno, doctor, comenzamos, ¿verdad? Puede ser por muchas causas, como usted bien lo decía, sí. Es muy común el dolor. Tal vez si nos hace como esa introducción, ¿verdad? Claro. De qué es lo que puede estar pasando cuando sentimos ese dolor en el pecho. Sí, yo creo que tal vez lo primero que hay que aclarar es que la causa principal de consulta a un servicio de emergencias a nivel internacional es dolor de pecho. Lo decimos dolor de pecho aquí en Costa Rica, ¿verdad? Por aquello que revisen en internet, dolor de tórax, también es una forma linda de decirlo.
Y voy a hacer un ejemplo, como un esquema, porque lo vamos a ver en las preguntas de ustedes, que es más simple, porque ustedes pueden buscar causas, inclusive hay listas de causas, pero hagámoslo diferente. Quiero que se imaginen el tórax como una caja. Es una caja que tenemos rodeada de las costillas, y esa caja tiene como una cobertura, como si fuera una especie como de baúl que tiene cosas internas. Entonces, por la parte externa tenemos piel, tenemos músculo, tenemos costillas, tenemos articulaciones de las costillas. Cada parte que estoy diciendo puede tener dolor, o sea, de una lesión en la piel hasta inclusive lesiones a nivel articular. Ya cuando entramos a la caja es donde usualmente vemos las causas más importantes, podemos decir, por ejemplo, el corazón. Casi todos asociamos el dolor de tórax con el corazón. Inclusive ahorita lo hiciste en la seña, es como me duele el tórax y te señalaste el corazón, ¿verdad? Sí. Eso es instintivo, ustedes lo van a hacer cuando hacen la consulta. Doctor, tengo un dolor en el pecho, y hacen una señal como hacia el corazón. Ajá. Sí, el corazón es uno, pero detrás del corazón está el esófago. Y el esófago lo hemos mencionado aquí en varios programas en temas de reflujo, por ejemplo. Entonces ahorita vamos a ver causas ahí, pero el esófago es otro que está. El pulmón, que es un órgano lindísimo, está a la par del corazón y es una causa rara de dolor, pero también puede estar ahí. Y también tenemos otras que son interesantes, que son ya en el tiempo, por tal vez mecanismos que sensibilizan el tórax. Por ejemplo, pacientes que tienen dolor crónico. Yo puedo tener un paciente que tiene desgaste en la columna, la parte más hacia atrás. Pacientes que tienen dolor crónico por otras causas. Estoy hablando inclusive de enfermedades neurológicas que pueden dar dolor. Y en el tórax también lo vamos a tener. Entonces ya hicimos como un esquema, quiero que se lo imaginen como si fuera como una cajita que vamos a ir investigando. Y obviamente conforme vamos viendo las consultas voy a aclarar cuáles son algunas de las causas específicas. Por ejemplo, en corazón, una de las causas que todo el mundo piensa es un infarto. Es lo primero que pensamos. Y puede ser también una arritmia, puede haber muchas causas. Entonces vamos a tratar de organizarlo, pero quiero que se imaginen, o inclusive que lo dibujemos en casa si quieren hacerlo, para que se imaginen como ese baúl donde vamos a encontrar causas y cómo priorizar como paciente si tengo que hacer una consulta. Porque a veces sucede que el dolor estaba desde hace mucho tiempo o acaba de llegar. Entonces ahí es donde uno puede ver qué tan rápido o no tengo que ir a hacer una consulta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a comenzar de inmediato, ¿verdad? Dale. Porque ya tenemos muchísimas consultas que nos han llegado al WhatsApp y esta dice así: soy una paciente de 58 años con presión alta, con azúcar controlada. Hace poco más de un mes me ha dado cuando respiro muy profundo que se me mete como una estacada al lado izquierdo, pero como en el centro de los dos pechos. Me da como unas 3 veces al día. Ok. Primero, aquí es muy importante, y aprovechando esta consulta, vean que nos da 2 variables, que es hipertensa y es diabética. Ya con eso uno va haciendo un escenario, bueno, es un paciente que tiene riesgo cardiovascular. Ahí es donde empieza la parte importante. Si yo tengo una mujer o un hombre que es hipertenso y diabético, si hay dolor de tórax, entonces clasificamos, ¿es de ahora o es en el tiempo? Parece que en el caso de ella acaba de llegar o ha estado haciéndose más frecuente. Entonces, un dolor en el centro del tórax, por un tema de riesgo, siempre nos invita a pensar, bueno, ¿será que tiene que ver, por ejemplo, con corazón? Los dolores de corazón, aprovechando su consulta, usualmente no son al respirar profundo, más bien es como cuando hace esfuerzo, que eso es lo que hay que tener cuidado si es cuando está haciendo una caminata, cuando está subiendo gradas y siente un dolor como una presión, como si alguien se le sentara encima, es lo que usualmente nos hace pensar en corazón. Dolores tipo estaca como algo que se clava, es raro de ver cuando hablamos de enfermedad cardíaca, podría pasar, pero usualmente se ve más cuando, por ejemplo, hay reflujo, que me llama la atención que ella dice que es cuando hace como una inspiración profunda, que cambia la dinámica dentro del tórax, o sea, ese baúl se va a hacer grande o pequeño. Entonces, una paciente que tiene reflujo, que es una enfermedad que a veces va de la mano con hipertensión, diabetes, aumento de peso, podría ser una posibilidad. Pero sí me llama la atención la pregunta porque es una de las pacientes que yo invitaría a hacer una consulta preventiva, o sea, no dejarlo pasar y obviamente investigar cuál es la causa principal. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Continuamos con otra de las consultas y... bueno, dice así: buenas noches, mi nombre es Virginia, tengo 55 años, he venido sintiendo un dolor que me inicia en la mandíbula y me baja por el cuello hasta llegar al pecho. Ya me hice un electro y sale un soplo leve. Este dolor no es constante, pero cuando me da me asusta porque es una sensación de recogimiento. ¿Qué puede ser, doctor? Claro. Aquí, ve qué interesante la pregunta, también es una mujer de una edad parecida. Me llama la atención y esto lo vamos a ver porque tal vez es una de las consultas tal vez más frecuentes. 58. Estaban casi igual. Un detalle, vean qué importante la variable del electrocardiograma. Quiero hacer una diferencia. Está el electrocardiograma, que es la parte eléctrica del corazón, y está el ecocardiograma, que es un ultrasonido. ¿Por qué lo digo? Porque usualmente cuando un paciente llega a un servicio de emergencias por una situación de dolor de tórax, lo primero que se hace es un electrocardiograma para descartar que no haya un infarto. Esa es la causa principal, la descartamos. Me llama la atención que ella dice que tiene un soplo. El soplo es algo que yo puedo revisar en el paciente. Y tal vez lo importante sería, si tiene un soplo, hacer un ecocardiograma, que es un estudio para definir dónde está esa zona que se escuchó o lo que se revisó. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque ya en esta paciente hay una tendencia a pensar en algo cardíaco.
Y lo curioso es que sí, en un infarto agudo uno puede ver una sensación como que se va del dolor, que te describí ahora, se va hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo. Eso casi todo el mundo lo conoce o lo ha escuchado. Pero recordemos que hay causas de dolor de mandíbula porque ella lo armó al revés. Primero me duele la mandíbula, luego se me va hacia el tórax. Una de ellas, temas relacionados con la articulación que utilizamos muchísimo para masticar. Es más, es el músculo que más utilizamos, que es la masticación. En algunos pacientes que tienen, por ejemplo, bruxismo, que tienen algún procedimiento dental reciente o que a la hora de masticar sienten ese dolor como esa descarga, yo los invitaría a hacerse esa valoración, que lo revisemos para ver si es que tiene alguna alteración en la mandíbula, que tiene que ver con la masticación, estrés. Ustedes lo saben muy bien, cuando una persona está estresada está siempre como tenso, como trabando dientes, rechina dientes, dicen muchas veces los pacientes en la noche. Entonces, ese bruxismo o ese movimiento de la mandíbula es una causa, pero yo la separaría del corazón. Porque como tenemos la tendencia a unirlas, sí, en un infarto agudo es una de las formas de verse el dolor, pero no es lo más frecuente en una paciente que tiene al revés. Primero el dolor de mandíbula y como que se irradia al cuello. Y otros temas que tienen que ver con cuello, desgaste de cuello, toda la zona neurológica que tenemos aquí con los músculos, contracturas también pueden dar ese dolor referido hacia la cara, hacia la mandíbula. Entonces casi que le doy la pista que no me parece que sea algo cardíaco, pero habría que revisarla bien. Y un detalle, un consejo, no quedarse solo con el soplo. Ojalá tengan la valoración cardiológica, los cardiólogos son los que hacen los ecocardiogramas para ver qué es lo que está pasando ahí. Perfecto, doctor. Seguimos, tenemos otra consulta, dice don Carlos desde Sarchí. Sí. Y don Carlos dice que es asmático crónico controlado, con 3 inhalaciones en la mañana, 3 en la noche del medicamento que utiliza. Sí. Usa poco el salbutamol. En algunas ocasiones siento apretazón en el pecho y cuando hablo se me va el aire y no puedo terminar las frases. Salivo mucho últimamente. Tengo 65 años. Bueno, a don Carlos, primero le agradezco que nos dé tanta información porque para mí que me digan asma implica hacer todo un análisis, ¿verdad? Pero así en una forma muy interesante. Me llama la atención que a pesar del tratamiento que tiene, que lo dice muy bien, está con todas las dosis, no está controlado. Lo definimos porque tiene síntomas, no se siente estable. El hecho de que tenga sensación de ahogo a veces se percibe como un dolor también o una sensación de incomodidad en el tórax. Eso habla de que no está estable y eso se puede ver en esfuerzo, se puede ver con más razón si está en reposo, en actividades mínimas. Hay que ajustar el tratamiento. Ese es el consejo que le daría, más que en este momento tenemos un cambio de temperatura muy brusco a nivel nacional, que es el frío. Ustedes lo ven, estamos en temperaturas bajas, vos venís hoy bien abrigada ya. Yo siempre vengo con saco por un tema de elegancia, pero hoy estás bien abrigada. Estos vientos aquí en San José, en la Bruca. Es un muy buen ejemplo. Es más, ojalá todos en casa la puedan ver. Vean cómo se cubre el cuello. El hecho de usar bufandas, cubrirse el cuello, los ticos deberíamos utilizarlo en esta época de diciembre, ojalá hacia mitad de enero, porque el clima no está a favor. Y en un asmático, retomando la consulta de don Carlos, el frío es un gran enemigo. Entonces yo le invitaría a entender que tal vez ha sido la suma de factores. Humedad durante todo el año, frío hace 2 semanas, no está controlado y hay que ajustar el tratamiento. Y siempre dando el comercial de que el salbutamol es un medicamento que ya procuramos no utilizar de una forma extensiva y si está haciendo una combinación, ver si hay que ajustar la dosis del otro medicamento o darle nuevas opciones donde no utilizamos salbutamol y tiene un rescate mucho más efectivo. Perfecto, doctor. Vamos a recibir la primera llamada telefónica. Tenemos a doña Ana en línea. Adelante. Buenas noches con la consulta. Sí, buenas noches. Yo es para saludar al doctor. Dígale que es que yo tengo un hijo que se me parece mucho a él, parece el gemelo de él. Ah, caramba. Ahí está el doctor. Muchas gracias, qué linda. Aquí estamos. Hola. Muchas gracias. Me encanta verlo solo por eso, doctor, porque parece que estoy viendo a mi hijo. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama su hijo? Perdón, para aprovecharla. Diego. Ah, bueno, ahí me lo saluda. Muchas gracias. Diego, qué lindo. Muchas gracias. Feliz noche. No, hombre, con mucho gusto. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, entonces continuamos acá con las consultas que nos han llegado ya también al número de WhatsApp. Se los recuerdo, 8733-5912, para que usted le haga las consultas que considere pertinentes al doctor en el día de hoy, dolor en el pecho o en el tórax. Dice, vamos a ver. Mi consulta es la siguiente, es que yo siento que me aprieta el pecho y me cuesta respirar. Isabel de Guadalupe, tengo 63 años. Ok, ve que te decía que muchas consultas de mujeres entre los 50, 60, esto no es al azar, esto créame que tiene que ver mucho con el motivo de consulta, los factores de riesgo. En el caso de Isabel le agradezco que nos incluya otro síntoma, porque cuando uno ve dolor, no solo es dolor, un paciente puede tener dolor y otras cosas más, por ejemplo la falta de aire. Dolor y falta de aire siempre es motivo de consulta rápida si es algo que pasó de ayer para hoy, o sea, no hay que esperarse en la casa, ojalá ir a un servicio de emergencia, ser valorado rápidamente. ¿Por qué? Porque hay causas que son más rápidas, por ejemplo, en una crisis de asma, en un infarto también se puede ver,
Eso lo estoy diciendo en el tema agudo, o sea, en el momento que no tenía nada y de pronto me da. Pero también tenemos que pensar en el tiempo. Por ejemplo, don Carlos nos daba la idea de un asmático. Los asmáticos tienden a tener dos problemas. Uno, les falta el aire, que eso casi todos en casa lo manejamos. Asma, recuerden que usualmente es por alergia, pero es una enfermedad que si yo la asocio a síntomas, primero pensamos en la falta de aire, en los gatitos en el pecho, silbidos, pero mucha gente no piensa en el dolor. Y el dolor puede darse, ¿por qué? Porque el paciente puede toser. O en la noche se activa más, porque ustedes saben que se activa mucho más, y ese paciente no duerme bien, no descansa, sus articulaciones dentro del tórax no están estables durante toda la noche, entonces amanece con dolor. Y esto lo quiero decir porque me parece que la consulta de esta paciente es en el tiempo. Entonces, si yo tengo un agudo, hago una consulta rápida, pero en un tiempo es hacer una consulta preventiva porque puede ser que haya cambios, sea por alergia, por falta de aire, de otras causas, que se corrigen, porque don Carlos lo dijo ahora, él tiene tratamiento, pero se ajusta, lo hacemos así. En una paciente que tal vez no tiene tratamiento, no es que se acostumbre al dolor y la falta de aire, sino darle un buen tratamiento. Perfecto, doctor. Tenemos otra llamada telefónica a don Armando, desde Pavas. Adelante, buenas noches con su consulta. Buenas noches para todos, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias por ser una persona que ayuda a la comunidad. Es bonito tener un profesional al frente y poder hacerle consultas. Mucho gusto. Porque uno en las clínicas, yo que soy paciente asmático, es muy complicado porque ahora va uno a la cita médica y tiene que llevar como unos minutos contados y ciertas cosas usted no le puede preguntar al médico porque le dice, ahorita no lo puedo atender en eso porque usted vino por otra cosa. Bueno, el asunto es que yo uso loratadina todos los días. Sí, señor. Antes usaba la otra pastilla, que ahorita no me acuerdo el nombre, que era muy buena, pero la caja no la volvió a dar, pues entiendo que por presupuesto. La pregunta es, yo la uso todos los días religiosamente durante varios años. Sí. ¿Qué efectos secundarios me puede traer? Claro. Con muchísimo gusto. Más bien, bueno, le agradezco el comentario y también voy a aprovecharlo porque usted lo dijo muy bien, ¿verdad? Yo siempre explico que los antialérgicos, porque en su caso uno puede hablar de asma, puede hablar de rinitis, de cualquier tema alérgico, siempre utilizamos medicamentos que son antialérgicos. Yo siempre explico que los antialérgicos tienen como un ejército, entonces tenemos desde el más potente, el más fuerte, hasta el más, tal vez más bajo de fuerza. Y uno debe personalizar el tratamiento. La loratadina no es un mal medicamento, pero si usted me dice, no me está funcionando o no me ha servido, o me servía más otro, tal vez hay que buscar siempre ese medicamento ideal, primero. Y segundo, a largo plazo, gracias a Dios, son medicamentos muy seguros. Se ha descrito con algunos de ellos, especialmente los más viejitos, tal vez el que no recordaba el nombre, o no sé si tal vez ha utilizado alguno como clorfeniramina, difenhidramina, que son más viejos. Son medicamentos que sí se ha visto que a largo plazo pueden tener efectos cardíacos, interesante, especialmente si se usan en dosis altas. Uno muy curioso que se suele ver en el paciente, pero estoy diciéndolo en los más viejitos, es que puede dar pesadillas también, o sea, altera mucho el ciclo de lo que llamamos el sueño REM. Pero en general los síntomas que uno va a notar no son algo que motive a retirarlo porque hay algo potencialmente peligroso. Y uno muy importante en un paciente que lo ha usado por mucho tiempo es que recuerden que los antialérgicos son secadores. Yo lo explico así, o sea, resecan la garganta, resecan la nariz, porque eso es lo que queremos, que no haya flema, que no haya secreción. Entonces a veces el paciente empieza a notar, por ejemplo, que se come una galleta de soda y se siente como que se le queda pegado. O que tal vez está en alguna actividad y hace un poco de frío, de viento y como que el ojo se le seca muy rápido. Entonces, ese tipo de síntomas pueden ser secundarios al uso continuo si no es el mejor medicamento y tal vez buscando la mejor opción para cada paciente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Ya casi regresamos con más para que usted vaya preparando sus consultas también. Hoy el tema es dolor en el pecho. Recordemos, todas las familias deben tener su plan de emergencia y participar en la elaboración para conocerlo. Identifiquen al menos 2 salidas de emergencia. Ubiquen las llaves siempre en el mismo lugar. Conozcan la dirección de su vivienda por provincia, cantón, distrito y otras señas.
Memoricen el número de emergencias 911. Pueden descargar el formato del plan de emergencia familiar en nuestro sitio web bomberos.go.cr, porque la intuición nunca falla y la prevención tampoco. Los chicos y chicas de séptimo, octavo y noveno tendrán su lugar en Aprendo en Casa. Encendamos juntos la luz. Lunes, martes, jueves y viernes a la 1 de la tarde y miércoles a las 2 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. Hola, soy Rubén Ortiz, director ejecutivo de Bioagro Internacional. Bioagro es una empresa que fue fundada en el año 2000, tiene ya 22 años, es una empresa costarricense que se dedica a la venta y comercialización de fertilizantes, protectores de estrés de cultivos. Trabajamos en todos los cultivos que hay en Costa Rica y también está presente en los demás países de Centroamérica, principalmente en Honduras, Panamá, Belice y Guatemala. Y está también presente en Brasil. Tenemos Bioagro de Brasil y nos dedicamos específicamente a ayudar al productor agrícola a mejorar su productividad. Conocí el seguro de incendio comercial a través de mi agente de seguros de Linz y en realidad decidí adquirirlo porque Costa Rica es un país muy expuesto a catástrofes y calamidades y también condiciones locales, y el seguro me permite tener una garantía en caso de que ocurra algún siniestro. Bueno, nuestra empresa Bioagro Internacional es una empresa pymes y claro, por supuesto que el tener el respaldo del seguro de incendio comercial nos ayuda pues, en caso de cualquier catástrofe, de cualquier siniestro, y por supuesto que lo recomendaríamos a otras empresas pymes para que también ellos puedan tener este beneficio. Gracias por continuar con su programa Consulta en Directo. Ya tenemos una nueva consulta, una llamada telefónica, doctor, y se trata de doña Ana de Atillo 8. Muy buenas noches y bienvenida. Adelante con la consulta. Buenas noches. Hola. Hola. En realidad no es dolor de pecho, pero sí me preocupa porque tengo como mucha falta de aire, pero me parece como que es del estómago porque... Bájele el volumen a su televisor, doña Ana, y nos escucha por el teléfono. Sí, porque es que viene que como que se me inflama el estómago, me falta mucho el aire, pero después de un ratito ya recupero el aire y empiezo como a eructar, claro. Y ya como que me vuelve, porque me asusto mucho, me pongo muy asustada, digamos, donde me está faltando el aire, pero ya cuando lo recupero y empiezo a eructar, entonces ya se me pasa. No sé qué tendrá que ver. Claro que sí. Es una muy buena pregunta y más bien se la agradezco porque vamos a explicar un detalle y quiero que se imagine, y para todos en casa, el caso de doña Ana es muy interesante porque es muy frecuente. Habla de temas de estómago, usted lo dijo muy bien, no me parece que sea de tórax, pero sí tiene que ver con el tórax. ¿Por qué? Imagínense que el estómago es como una tubería donde tenemos la parte principal desde la boca hasta el intestino, todo es como una gran tubería. La tubería que comunica la zona de entrada, que es el esófago, entra al estómago, es como una entrada y hay una puertita de entrada, es como literalmente como una zona que permite entrar o pasar la comida. Esa puerta no debería permitir que las cosas se devuelvan. Y hablo de cosas, por ejemplo, comida, ácido y aire. Una paciente que tiene mucha sensación de eructo frecuente, usualmente nos obliga a pensar, ¿será que la cámara del estómago cuando come
se llena mucho, tal vez se distiende y el aire sube. Y esa subida podría ser por hernia hiatal o por reflujo. Es muy interesante porque es una pista. No es tanto el dolor, usted lo dijo muy bien, no es que siente tal vez la agrura o el malestar, o tal vez sí lo ha tenido, como el reflujo, que mucha gente lo dice, sino más bien la eructadera frecuente. Y obviamente en su caso es importantísimo, ese es el consejo que le doy a su caso y a cualquier paciente que ha tenido síntomas gástricos que se asocian a tórax, que ojalá tenga ese chequeo preventivo con gastroscopía, porque ya no es solo de pensarlo, de imaginarlo, sino revisar qué está pasando. También recuerde que enfermedades gástricas, desde gastritis hasta lesiones como úlceras, tienden a producir más ácido, pueden retener más tiempo el alimento, se fermenta más y por eso produce gas. Entonces es importantísimo que hagamos esa revisión, que no sé si la he hecho, pero si no, que ese sea uno de los objetivos para poderla revisar bien. Perfecto, doctor. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Muy buenas noches, adelante con su consulta. Creo que es de Alajuela, la consulta. Don Joaquín, adelante. Buenas noches. Hola. Y un saludo a la distancia al doctor, que siempre lo vemos aquí, mi esposa y yo. Y una casualidad que un día poniendo el canal 13 lo vimos y lo estamos siguiendo viendo. Muchas gracias. Doctor, tal vez no es al tema que están hablando, pero me llamó la atención porque yo padezco de rinitis. Y tomo loratadina porque me la mandó la especialista en garganta y oídos. Sí, señor. Pero junto con la clorochimetrón, que yo digo que es la que da el seguro de 4mg, algo así. Ajá, correcto. Pero veo que la loratadina me despierta en las madrugadas con una sequedad y la nariz trancada. Claro. Entonces ya despierto es donde empiezo a respirar por la nariz. Sí, señor. Pero yo siento que me ahogo, entonces me levanto a tomarme un poquito de agua. Claro. Y la verdad es que no me ha hecho nada, doctor. Yo quisiera preguntarle que si la sigo tomando o no, porque me produce eso. Y aparte de eso, doctor, también seguro de la sequedad de la garganta me produce una tos. Y toso 3 veces y ya después lo que hago es estornudar y estornudar y estornudar. Quisiera que usted me indicara a qué se debe y todo. Y un placer de verlo y a la señorita también. Que tenga una linda noche. Igualmente. Muchas gracias, don Joaquín. Voy a aprovechar su consulta primero porque es bastante frecuente en este momento. Tal vez no tiene que ver directamente con el dolor de tórax, pero más bien lo felicito porque créame que son no miles. Probablemente estamos hablando de Costa Rica entera ha tenido algún síntoma relacionado con el tema nasal. 3 detalles para entenderlo. Primero, recordemos que en la noche todos los pacientes nos vamos, o todos los seres humanos nos inflamamos de la nariz por un mecanismo normal. En el paciente alérgico, que sería su caso, es todavía más importante. Y no es solo que se tape la nariz, es que produce secreción o flema. La loratadina es un antialérgico, como usted lo mencionó, lo vimos en la consulta de don Carlos ahora. Entonces, es un secador. Claro, puede ser un efecto a largo plazo. Yo creo que en su caso habría que escoger si es cese o hay que mejorarlo, primero. Y segundo, recordemos que si yo trato la rinitis, que es el nombre en inglés, que es rinosinusitis, no puedo hacerlo solo con un antialérgico, tengo que utilizar también spray nasal, o sea, utilizar algún antiinflamatorio para que mi nariz esté más estable. Yo creo que en su caso yo lo invitaría a buscar esa parte. Loratadina no es una mala molécula, pero a veces se queda un poco corta para casos como el suyo. Ese es el consejo que le doy y hay otras más que nos podrían servir. Y una que voy a dar una pista puede ser la cetiricina, pero no quiero invitarlo tal vez a hacer un cambio de medicamento, más bien ojalá poderlo revisar y dirigir bien cuál es el esquema ideal, repito, porque en alergias ahora hablamos mucho de personalizar el tratamiento, lo que le sirve a un paciente no le sirve al otro. Entonces en su caso me parece que está haciendo falta el spray nasal para poder tomar esa decisión. Tal vez la loratadina sí le sirve, solo que no tiene spray nasal. Muy bien, doctor. Continuamos con las consultas. Tenemos una acá al WhatsApp y dice, tengo 58 años, sufrí una caída y me di un fuerte golpe en el tórax y las costillas. Fui a emergencias y no tenía fractura, pero tengo más de 8 días de tener ese dolor fuerte debajo de los pechos. Estoy tomando ibuprofeno y nada, sigo con mucho dolor. Cuando respiro me da más fuerte. Claro. Aquí tal vez voy a aprovechar el esquema que arrancamos en el programa, que es imaginarse el tórax como una caja, como dije ahora, entonces una cajita. Gracias a Dios no tiene una fractura costal, que repito, es lo que primero llega usted al servicio de emergencias y lo vamos a valorar o se valora para ver que no haya una fractura. Pero el hecho de que el tórax se golpee, ya sea como en su caso, o a veces sucede en algo más sencillo, en la casa, se resbala y cae cerca del borde de una mesa, o en algo más dramático, en deporte, cualquier golpe que reciba el tórax, recordemos que el golpe lo va a recibir la piel,
el músculo y las articulaciones de la costilla. O sea que aunque no tenga una fractura, puede tener una zona muscular que está lesionada, así como recibe un golpe en un brazo o una pierna. Otro detalle, el tórax, recuerden que trabaja como una cajita que se mueve. Entonces, usualmente cuando hay un golpe, lo que suele hacer el cuerpo es proteger el tórax. Y para proteger, algunos músculos laterales del tórax o de la espalda tienden como a hacerse más pequeños. Eso es lo que llamamos una contractura y eso duele montones porque está como una posición defensiva, entonces no se puede mover, en la noche no puede girarse porque tiene ese dolor. Entonces es muy importante verlo más por el tema muscular. Y otro detalle adicional, existen causas donde el golpe lleva a lesión pulmonar, por ejemplo. Eso sí son causas un poco diferentes, que en su caso ya se descartó, que es, por ejemplo, cuando el aire entra al pulmón. Y lo menciono como una causa de emergencia, aprovechando el ejemplo, no es su caso, ¿verdad? Pero es importante saber que si el pulmón permite la entrada de aire por un golpe o demás, también puede haber un dolor muy intenso, que usualmente no se le va a quitar, es un motivo de valoración de emergencia, que es lo que llamamos un neumotórax. Pero en el caso de un paciente que recibe un golpe, que lleva una semana con dolor, yo le diría que nos enfoquemos en la parte muscular, inclusive con terapia. Se le puede dar terapia para quitar la contractura del músculo que está más involucrado, para que mejore también el dolor. Doctor, acaba de llamar también don Joaquín y dijo que usaba el spray, que le dijéramos a usted que lo Muchas usaba. gracias. Ok, perfecto, don Joaquín. Entonces aquí, para terminar la idea de don Joaquín, entonces si ya tiene spray, tiene loratadina, yo le diría que probablemente lo que está sucediendo es que se está quedando corto por estrategia. Y voy a explicarlo. Existen antialérgicos que funcionan muy bien en la noche, otros que son más para el día. Entonces ahí es donde tal vez en su caso yo le invitaría a tener la idea de que puede utilizarse un medicamento más efectivo y que la loratadina, si no le está funcionando, es porque se está quedando corta. Y ahí aprovecho que don Carlos mencionaba de otras moléculas como ceftiricina, fexofenadina, hay otras que podemos tener como ejemplo, pero sí sería muy importante revisarlo, ver cuál es la mejor estrategia para poder hacer un cambio adecuado, porque la loratadina es lo que ha tenido por indicación. Habría que revisar bien si es que se está quedando corto o sigue estando inflamado y se agrega algo más. Muy bien, tenemos otra consulta, doctor. Dice, mi nombre es Gerardo, tengo 59 años, soy hipertenso controlado, a veces me duele el pecho a los lados sin hacer esfuerzo. Además, soy operado de la vesícula y padezco de colitis. Ok, aquí con don Gerardo aprovechemos otro detalle. Decíamos que el dolor puede ser por muchas causas. Los dolores un poco más inespecíficos, por ejemplo, hacia los lados, que tienen tal vez que ver más con la costilla, movimiento. Yo siempre invito al paciente a entender que el tórax está en esa cajita, pero está rodeado de mucho músculo, como expliqué ahora con el golpe. Uno de los dolores más interesantes que uno puede ver es por esfuerzos no programados. Por ejemplo, si ustedes ahorita en Navidad tienen que hacer algún mandado, probablemente van a hacer algunas compras y Dios mediante, en esas compras tal vez van a ayudarle a mamá, a papá o a su pareja. ¿Y quién lleva el peso? Esa es la pregunta. Usualmente alguien se encarga de llevar las bolsas y demás. Y esa persona usualmente tiene que hacer movimientos muy rápidos. Por ejemplo, levantar una bolsa, girarse, abrir una puerta de un carro, abrir la puerta de la casa, subirse al bus, agarrarse la baranda. Entonces, ese tipo de movimientos van en el tórax anclados sobre los brazos. O sea, si yo giro un brazo, puedo jalar una zona del tórax que tal vez genera dolor. Y esos dolores laterales usualmente son por malos movimientos a la hora de jalar un peso, a la hora de apoyarme o a la hora de impulsarme hacia un movimiento. Entonces, es muy importante verlo. Y en mujeres, voy a hacer el comercial, las mujeres, ustedes son muy interesantes porque tienen algo curioso. Casi no existe una mujer que no ande un bolso. Salen a hacer sus mandados, su día a día, siempre andan en un bolso, que sea pequeñito. Entonces, ¿dónde va el bolso? En el brazo menos fuerte, porque usualmente, si son derechas o diestras, o de fuerza, dominancia derecha, al utilizar la mano derecha es con lo que abren las cosas, llegan a un lugar, abren la puerta, entonces la cartera usualmente está del lado contrario, o viceversa. El tema es que siempre hay una zona del tórax que está más expuesta al peso. Y usualmente es una mujer que cuando tal vez en una emergencia tiene que hacer un cambio, apoya el brazo menos acostumbrado al peso o agarra la cartera, se lo quita rápido. Entonces ese tipo de movimientos también puede llevar a dolor lateral. Lo aclaro porque son dolores usualmente en el hombro, la parte lateral del tórax. Y un hombre aplica también, obviamente los hombres aplica, pero usualmente más cuando hay un peso, una fuerza nueva que hace que se traccione. Y además que en el bolso andamos de todo. Bueno, por eso lo decía, porque las mujeres, eso es muy interesante a nivel cultural, es una pregunta que podemos hacer un programa que nos digan qué llevan, ¿verdad? Porque es muy interesante que son bolsos muy pesados. Inclusive yo en consulta, ¿verdad? Es que interesante, yo en el consultorio, cuando la paciente o el paciente ingresa, siempre hay una mesita como esta que tengo acá, y les digo, ahí pueden apoyar el bolso, porque usualmente traen bolsos muy pesados. Y ya a la hora de examinarlos y demás, me gusta que estén un poco más cómodos, porque a veces se sientan y están con el bolso ahí. Entonces yo creo que es importante, vean que el tórax es el anclaje de los hombros también, de los brazos. Entonces cualquier movimiento que yo haga fuera de lo normal,
Y repito, en esfuerzos no programados, eso es lo más importante. Si yo estoy entrenando y me dice, bueno, vamos a subirme en una barra, vamos a hacer lo que llamamos como una nominada o un esfuerzo, pues yo estoy programando el esfuerzo. Pero una persona que salió de la casa, se le cae el chiquitillo, va en carrera y se tropezó y usted lo agarra rápidamente para que no se caiga, ese esfuerzo tiene que tener un tórax estable para tirar el brazo y jalar a la persona o al niño. Entonces, ese tipo de esfuerzos hace que usualmente se traccione, que haya contracturas o una lesión muscular. Doctor, ya tenemos otra llamada. Se trata de don Carlos desde Cartago. Muy buenas noches. Adelante con su consulta. Para el doctor. Hola. Claro. Sí. Doctor, ¿cómo está? Bien, por dicha, hola. Siempre veo por el programa y me gusta verlo mucho. Muchas gracias. Hernia lactal, ¿se cobra, sí o no? ¿Y cuáles son las comidas que debe comer? Claro que sí, con mucho gusto, don Carlos. Muy amable. Para servirle. Gracias. La hernia yatal, para aclararles a todos en casa, es un tema que tal vez como gran apellido está dentro del tema del reflujo. La hernia yatal puede estar o no presente cuando hay reflujo, pero usualmente lo asociamos, van como juntos. Y hernia yatal significa que todo el contenido del estómago, una porción del estómago en la unión del esófago se tiende a deslizar o a introducir en el tórax, que esto es algo que se puede ver en una gastroscopía, usualmente es el estudio donde se diagnostica. ¿Por qué lo digo así? Porque hay primero que ver el tamaño. No es lo mismo una hernia de 1 centímetro, o sea, un poquitito que se sale, a pacientes que tienen 6 centímetros, 8 centímetros. Entonces, en pacientes con hernias muy grandes, son candidatos algunos de ellos a cirugías, que no es en todos, ¿verdad? No es en todos, pero eso usualmente se ve ya de la mano del gastroenterólogo y se coordina inclusive con cirugía de tórax, o sea, se analizan en un conjunto de especialistas. 2, el paciente que tiene reflujo, con el tratamiento de reflujo, si son hernias pequeñitas, pueden recuperar, porque la zona que está un poco más involucrada tiende a inflamarse, entonces apagamos la inflamación también con el medicamento o los medicamentos. Y por mucho, la hernia yatal, lamentablemente en los adultos, yo nunca trato de llevar la idea que se cura, porque siempre tenemos algún grado de reflujo y eso es un tema evolutivo. Recuerden que los seres humanos aprendimos a caminar de pie. Nosotros no caminábamos de pie, éramos prácticamente como los que andan en 4 patas, digamos, gatos, perros. Eso implica que para el esófago, en un paciente que tiene más de 30 años de estar caminando de pie, la presión de la tubería es muy alta. Y esto también va de la mano con el sobrepeso, con factores hereditarios, el fumado. Entonces es muy interesante que tal vez nunca se va a quitar. Y los alimentos, que es la pregunta de don Carlos, para tal vez no dejarle en el aire esa parte, hay algunos alimentos que favorecen más reflujo. Alcohol es uno de ellos, es muy interesante. También los que aumentan la producción de ácido, como café o comidas muy, tal vez con mucho condimento, son algunos de los alimentos que uno puede elaborar. Pero también es muy interesante el horario. Más que también los alimentos, es ver que un paciente con hernia yatal, con reflujo, no debería a esta hora estar cenando cuando los ve. Lo ideal es no más tarde, ojalá de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque aquí muchos de los que nos están acompañando tal vez ya vienen de regreso a casa, están cenando, están disfrutando, pero ¿qué pasa en unas 2 horas? Van a dormir. Y si yo me acuesto, ese ángulo horizontal permite que el ácido pueda subir más rápido. Entonces, primero, no comer tarde. Esa es una. No comer tarde, me refiero en Costa Rica, 7, 6 de la noche lo máximo por un horario nuestro. 2, si acaban de comer, no acostarse inmediatamente, que eso a veces pasa el fin de semana, que vieron el partido del Mundial y dicen, ay, qué rico, comamos, y se acuesta. Eso no es una buena idea para un paciente con reflujo. Número 3, se puede recomendar inclinar un poco la cabecera. No es algo exagerado ni digamos, estar sentados completamente, pero se puede colocar una cuña en la parte de atrás de la cama como para que haya un ángulo y no esté tan horizontal. Y el más importante, el tratamiento, que esto sí hay que hacerlo más guiado, dirigido a cada paciente, pero son algunas estrategias, como le comentaba, no solo los alimentos, sino estrategias. Vamos a hacer una pausa, doctor. Ya casi regresamos con más de Consulta en Directo. Las lluvias intensas causan inundaciones y el desbordamiento de ríos y alcantarillados. El efecto de estos fenómenos cada año es más destructivo. Por eso es importante mantener vigilancia sobre los niveles de agua en los ríos y quebradas. Verificar que en los cauces de los ríos no existan obstrucciones por ramas o derrumbes o otro tipo de elementos es de suma importancia, porque esto incrementa el nivel de las corrientes de agua. También es importantísimo el evitar la tala de árboles que aumente la probabilidad de un deslizamiento de los terrenos. El desbordamiento de los alcantarillados se previene al no depositar desechos sólidos y basura en estos sistemas.
porque la intuición nunca falla y la prevención tampoco. Inglés para todas las edades, con los profesores del MEP en Aprendo en Casa. Inglés. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Canal 13. Nuestro canal. Ser visible en carretera puede marcar la diferencia. De noche es fundamental utilizar elementos reflectivos destacables y luces en buen funcionamiento. Estos detalles marcan la diferencia entre ser o no ser vistos. De noche hay que colocarse en la zona visible tanto atrás como delante de los vehículos y utilizar el pito como recurso para llamar la atención en el momento de adelantar. En los accidentes todos pierden, pero algunos llevan la peor parte. Costa Rica es un país sísmico. De enero a mayo del año 2021 se presentaron 5.333 sismos. 76 de estos fueron percibidos por la población. Por eso es importante mantener un plan de emergencias, contar con un maletín de emergencias, con alimentos no perecederos, radio, foco, documentos personales, medicinas que se puedan requerir, así como cubrebocas y respiradores. Asegurar los muebles u objetos que puedan caer y obstruirnos el paso es de suma importancia, así como mantener la calma y alejarse de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse y causarnos un daño. Dirigirse a las zonas de seguridad previamente identificadas y seguir lo estipulado en el plan de emergencias. Porque la intuición nunca falla y la prevención tampoco. Gracias por continuar con nosotros. Recordarles los números telefónicos que usted tiene en pantalla también, 2220-7550 o bien al 8733-5912 para que haga sus consultas al doctor Estrada Garzona, que hoy nos está hablando sobre el dolor en el pecho. De inmediato vamos a recibir otra llamada telefónica desde Coronado. Muy buenas noches, adelante con la consulta. Buenas noches, buenas al doctor y a la presentadora. Quizás mi pregunta no es sobre un dolor en el pecho, perdón. Es que, bueno, hace tiempo que ya entrar, porque yo con el doctor había hablado en otro programa, por donde no estuvo. Sí. Ok, es que a mí, doctor, a mí me hicieron una biopsia sobre la dos. No importa. Sí, adelante, sí, tranquilo. Ok. Y bueno, a mí me dieron una cita para un año, pero con la cuestión de la pandemia, pues eso se atrasó porque la agenda, bueno, etcétera. Okay. Para no hacer muy largo el cuento, yo me fui a realizar los exámenes y aparentemente la biopsia está bien. Ajá. Pero tengo el antígeno en 8. ¿No? Okay. Entonces, o sea, la biopsia por todos los estados y el frente todo salió bien. Gracias a Dios. Pero la biopsia, el antígeno lo tengo en 8. Y quiero saber si eso, no sé, me llega a perjudicar o me está perjudicando en algo, porque ahorita tengo como un dolor en la pelvis, como que me da un poquito más de ganas de ir al servicio, etcétera. Claro. O sea, el caso es que estoy psicoseado o sí me dieron la cita para el 4 de enero. Ok. Entonces, si quisiera tal vez usted me ayude en ese aspecto, claro que es sí. que el antígeno mío ya está a esa medida. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Igualmente, no, hombre, con mucho gusto. Más bien, primero que todo lo felicito porque este tema, aunque no tiene que ver con dolor de pecho, venimos saliendo del mes de la salud masculina, se llama así. Entonces creo que su caso me permite hacer una aclaración muy bonita. Primero, en los hombres el chequeo rutina implica también, en su caso, vea que ya llegó hasta un tema de una biopsia, ¿verdad? Que gracias a Dios todo bien con la biopsia, pero sigue la parte de qué hacemos en forma preventiva, o sea, lo que sigue después de esa biopsia. Primero que todo, el hecho de que haya síntomas, por dicha lo van a ver ahorita en menos de un mes, es importante comunicarlo. Esto recuerden que lo ven también dirigidos los urólogos, toda la parte de urología, primero. Dos, si hay síntomas es muy importante
saber que tal vez es importante revisar el tamaño de la próstata. En los hombres puede haber desde que le arde al orinar o molestias a la hora de orinar hasta sangrado. Entonces es importante tenerlo presente. 2, si ya se hizo una biopsia, agradece a Dios, todo bien, pero no significa que no hay que darle un seguimiento. Y para eso se utiliza no solo la revisión del urólogo, sino también el antígeno. Recuerden que el antígeno es como una sustancia que se produce, o digamos, es realmente lo que utilizamos para medir de la próstata. En un paciente que tiene crecimiento de próstata va a estar más elevado, pero no es lo mismo que esté en 1 y al año siguiente esté en 8. Eso nos da un parámetro de comparación, o que ojalá sea así en su caso, que estaba en 8 y se ha mantenido en 8 durante mucho tiempo. Entonces, ese es uno de los parámetros que se utiliza para valorar esa posibilidad o necesidad de estar dándole seguimiento, definir una biopsia. Le comento que el número 8 es un número que está alto, eso es lo que lo tiene preocupado. Pero si ya tiene una biopsia, yo lo enfocaría más al tema de seguimiento, y que eso obviamente hay que hacerlo no solito, o sea, no darse, digamos, el tiempo de ver qué pasó, sino con el urólogo que ya lo va a ver, o uróloga que lo va a ver en enero de este año. Gracias a Dios que va a ser cerca. Perfecto, Sí. doctor. Seguimos y tenemos una consulta que nos llega acá al WhatsApp. Dice, desde Atenas de Alajuela, ¿el estrés puede doler un poco el pecho? ¿Hay algo que se inflama debido a esto? Sí, es una excelente pregunta porque sí, la respuesta es sí, pero no tal vez porque hay algo que se inflame, sino que uno debe dirigirlo diferente. Primero, el estrés de por sí nos cambia toda una conducta. O sea, si yo estoy estresado, respiro más rápido, estoy un poco más acelerado. Si estoy, por ejemplo, aquí sentado, no voy a estar relajado, voy a estar estresado. El tórax cambia de distribución. Yo siempre se lo digo a mis pacientes cuando llegan al consultorio, uno los ve que están como encogidos, como metidos en el tórax, y eso genera incomodidad. El estrés también modifica el patrón de sueño. Recuerden que en la noche descansamos y todos los músculos van a relajarse para recuperar. ¿Qué pasa si un paciente pasa moviéndose toda la noche como me decía una paciente, parezco como un gusanito envenenado, me muevo para allá y para acá y para acá? Claro, porque no puede dormir, no descansa y amanece con dolor. Y específicamente está claramente demostrado que un paciente con estrés puede presentar una crisis de asma, o sea que puede faltar el aire, puede tener ese dolor que explicábamos ahora. También el estrés es un principal desencadenante de dolor torácico en ya una emergencia, por ejemplo un infarto, una arritmia. Entonces yo creo que es importante no menospreciarlo. Curiosamente tenemos la tendencia a ver el estrés como algo que es de descarte, sí, porque primero busco causas, corazón, pulmón, etcétera, pero puede ser el factor como la cereza del pastel que hace estallar todo. Entonces yo siempre digo que el estrés no lo menospreciamos, puede ser una causa de dolor, claro, pero siempre buscamos la causa principal. O sea, si yo tengo estrés, me lleva a algo más. Corazón que se activa, un evento agudo, o a nivel pulmonar, o a nivel especialmente muscular, que ese es el más frecuentemente vemos por un tema de descanso, recuperación en la noche. Perfecto, doctor. Vamos a escuchar un audio que también nos ingresa al número de WhatsApp. Yo quería hacerle una pregunta, una consulta al médico, al doctor. Vea, yo tengo rinitis alérgica desde hace muchos años, tengo 65 años, pero la tengo desde bastantes años, nunca habían dado con qué era hasta hace unos meses. Y ahora yo quisiera preguntarle, a mí me da mucha tos, mi rinitis no es estornudo, es tos, y la loratadina no me hace nada. Entonces, a ver qué me recomienda él para tomar y cómo hago para que esta tos se me quite. Claro. Con muchísimo gusto. Ve qué interesante. Primero, hoy hemos tenido varias consultas relacionadas con loratadina, que es una molécula que para explicarles a todos en casa es un antialérgico, pero me llama la atención que en su caso el síntoma, primero habla de la rinitis, que explicaba ahora, y rinitis por alergia es una palabra que utilizamos, pero el hecho que haya tos siempre nos obliga a pensar si es solo la parte nasal, que es la rinitis, o si la causa de tos viene de otro lugar. Por ejemplo, se sabe que hay una asociación muy fuerte entre la rinitis y el asma. Y eso puede explicar por qué se mantiene la tos. En las mujeres es muy interesante, ustedes tienen una variante de tos, que es la variante de asma en forma de tos. O sea, que no es que les falte el aire, sino que solo tosen. Tosen y tosen porque el pulmón se cierra muy rápido. Entonces yo le invitaría a entender que tal vez no es solo la loratadina la que está fallando, sino un verdadero diagnóstico de si es solo la nariz o si también el pulmón está de por medio. Y recuerden siempre que cuando hay tos crónica buscamos también otras causas. Inclusive ahí vuelvo a mencionar el reflujo, que hoy ha salido en varios temas, pero es que es un elemento que está muy presente en nuestra población, va de la mano con el aumento de peso, en la menopausia también por un tema de cambio hormonal. Entonces creo que es muy importante, en su caso tal vez no es solo cambiar la loratadina, como le decía ahora a don Joaquín y también a don Carlos, no es solo cambiar la loratadina, es ver cuál es el diagnóstico correcto, porque me parece que en los tres casos ha sido un común. Me falta un punto adicional, es si el diagnóstico está bien analizado o si está presentado el tratamiento para cada paciente de la forma correcta. Perfecto. Doctor, vamos a una nueva pausa comercial. Ya casi regresamos con más de consulta en directo. Recuerde, estamos hablando sobre el dolor en el pecho.
¿Por qué congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del INBU, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. INBU, renovemos Costa Rica. Las motos son delgadas como una bicicleta, pero rápidas como un carro. Ese factor tiene puntos positivos, pero también peligrosos. Cuando adelantas sobre una doble línea amarilla, el riesgo de una colisión lateral es alto, compromete extremidades y en algunos casos provoca la muerte. Cuando decidas adelantar, la visibilidad debe ser clara y nunca adelantes en curva y menos con la carretera mojada. Una decisión apresurada puede cambiarlo todo. Los niños y niñas de primaria aplicarán conocimientos en Aprendo en Casa. Primaria, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. Hola, soy Rubén Ortiz, director ejecutivo de Bioagro Internacional. Bioagro es una empresa que fue fundada en el año 2000, tiene ya 22 años, es una empresa costarricense que se dedica a la venta y comercialización de fertilizantes, protectores de estrés de cultivos. Trabajamos en todos los cultivos que hay en Costa Rica. Y también está presente en los demás países de Centroamérica, principalmente en Honduras, Panamá, Belice y Guatemala. Y está también presente en Brasil. Tenemos Bioagro de Brasil y nos dedicamos específicamente a ayudar al productor agrícola a mejorar su productividad. Conocí el seguro de incendio comercial a través de mi agente de seguros de Linz y en realidad decidí adquirirlo porque Costa Rica es un país muy expuesto a catástrofes y calamidades y también condiciones locales y el seguro me permite tener una garantía en caso de que ocurra algún siniestro. Bueno, nuestra empresa Bioagro Internacional es una empresa pymes y claro, por supuesto que el tener el respaldo del seguro de incendio comercial nos ayuda pues, en caso de cualquier catástrofe, de cualquier siniestro y por supuesto que lo recomendaríamos a otras empresas pymes para que también ellos puedan tener este beneficio. Continuamos con más y agradecemos muchísimo su compañía. Tenemos una llamada telefónica ya preparada. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Hola. Recién me vengo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, adelante. Hola. Con la consulta. Okay. Recién me vengo conectando. Escucho que están hablando justamente de lo que es reflujo y las causas y supuestamente los medicamentos que se deben de tomar para eso, pero sí. no escuché no pude escuchar cuáles son. Ah, sí. Yo tengo 59 años de edad. Pasa sí. Esta situación. A mí en la clínica me recetan anlodipino, tiamina y loratadina. Yo le he dicho al doctor que cuando en ocasiones yo como, ya sea el almuerzo, la cena, he notado que cuando estoy tomando los alimentos acompañados de un fresquito, puede ser, qué sé yo, tamarindo, limón o piña, se me viene algo así, pero es un dolor cuando me va bajando la comida y yo siento como que se me devuelve y se me queda estancado ahí en el pecho. Sí. Y el dolor me dura varios días. La última crisis la tuve casualmente el jueves. Y del jueves a esta parte como hasta con un poquito de miedo porque siento aún dolor en el pecho. Eso es reflujo. Porque nunca me han dicho que es reflujo realmente.
Con muchísimo gusto. Más bien, la felicito porque usted lo describe muy bien. Sí, reflujo es. El reflujo ese es el síntoma tal vez más frecuente, es la sensación de que como algo. Me llama la atención que usted lo relacione con cosas ácidas, pero puede ser con cualquier alimento, que sienta como algo, como un dolor, una agrura, un malestar, que además siente como que se devuelve, que esa es la sensación de que se regresa la comida. Es muy interesante un dolor, porque hoy estamos hablando de dolor torácico, pero me gusta que usted lo dice como un dolor raro metido en el tórax. Recuerden que el esófago es un tubo, es una tubería, y si lo vemos como un tubo dentro de todo el sistema gastrointestinal, los intestinos cuando se mueven, porque es como una culebrita que se va moviendo, a veces sucede que se queda como una sola posición, duele mucho, y lo que hablamos de un cólico. Es porque el intestino como que se cierra rápido. Pasa cuando una persona consume algún alimento condimentado de más. El esófago también hace eso. Y quiero aclararlo porque el esófago puede ser solo reflujo, eructadera, ardor, molestia, pero cuando se cierra, porque a veces se quiere defender, hace lo que llamamos un espasmo, que eso fue lo que usted sintió el jueves pasado. El espasmo es una sensación muy fea, muy desagradable. Algunos pacientes lo describen como una puñalada en el centro del tórax. Es un dolor torácico que motiva consultas de emergencias. Por dicha, gracias a Dios, van y le dicen que el electro está normal, que todo está perfecto, pero el paciente sintió algo muy feo. Entonces sí, puede ser eso lo que sucedió, y obviamente como fue tan desagradable, lo aclaro para todos en casa, vea que ya le da miedo comer, porque ya tiene esa sensación de que le va a pasar. Entonces yo le invitaría a entender que sí puede ser reflujo, hay que verla bien, o sea, hay que, con más razón en su caso, revisarla. Esto se hace con un gastroenterólogo, hacer una revisión con una gastroscopía, no tanto por el tema gástrico, sino para poder revisar el esófago, ver que no haya esofagitis, que no haya alguna úlcera, y especialmente buscando que esté estable. Y se le puede dar tratamiento, que fue la pregunta por donde arrancó todo. Tratamiento es de muchas modalidades, pero usualmente hablamos de lo que se llaman inhibidores de bomba de protones, que es una gran familia de medicamentos que se utilizan para bloquear la producción de ácido, pero en reflujo se convierte como un antiinflamatorio. Entonces evita los espasmos, evita los síntomas, y creo que en su caso sería algo ideal porque ya le sucedió una crisis de espasmo que es horrible, es muy feo, es muy desagradable, pero se puede mejorar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches. Don Alfredo, me dicen. Hola. Muy buenas noches para ustedes dos. Muchas gracias. De verdad que es un honor escuchar a la gente que saben de lo que estén hablando. Mire, tengo una consulta, doctor. Fíjese que la esposa mía tiene, no sé, un par de meses con una situación en lo que es la nariz. Fíjese que como no recibimos los chicos, se le taponea. Ajá. Entonces, como que un lado de la nariz no le pasa el aire y el otro está obstruido. Claro. Veo que ella cambia de voz, me imagino que por este mismo problema. Claro. Entonces, la otra pregunta, a él mismo le sale como mucha huilla en la nariz. Ajá. Ese sería el tema, y muchísimas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto, don Alfredo. Y más bien lo aprovecho porque este tema que usted está comentando es la probable causa más frecuente de consulta en este momento a nivel nacional. Lo voy a explicar diferente. Este año ha sido un año húmedo, extraordinariamente húmedo con respecto a los últimos 5 años. En los últimos 2 meses tuvimos el pico de humedad, y hace 2 semanas, interesante, hace 2 semanas empezó el frío. Entonces son 2 elementos que descompensan mucho la nariz como filtro. Tiene que ver mucho probablemente también con alergia en el caso de su esposa. Yo le invitaría a entender que la nariz hay que frenarla. Agarro el ejemplo que explicábamos ahora de don Joaquín. Idealmente se utiliza un spray nasal, se utiliza antialérgicos, pero hay que frenarla porque si no, nos falta diciembre, falta todavía más frío, y si la nariz no está estable, es más probable que una gripe se pueda complicar, es más probable que haya una crisis a nivel pulmonar. Entonces creo que la pregunta es muy linda porque le da una luz a muchos pacientes ahorita en este momento nacional donde el clima está cambiando muy violentamente. Doctor, vamos con una consulta más que nos llega acá al WhatsApp. Dice, mi hija tiene 16 años, ella hace varios años que tiene un dolor en el pecho muy fuerte. Es tanto el dolor que se desmaya. Bueno, aquí vemos un ejemplo muy lindo de los que llamo yo los síntomas de alerta. Recuerden que no solo es el dolor. Si hay desmayo, o sea, desmayo, definámoslo bien, puede ser que la paciente sienta como que no se siente estable, que no logra mantenerse estable, pero si ya un paciente pierde la postura y cae inclusive y pierde la conciencia, es una paciente que hay que estudiar muy bien porque puede ser un dolor relacionado con, por ejemplo, arritmias, temas cardíacos, ya inclusive más de la parte genética, porque es una mujer muy joven, entonces ver si hay un trastorno que ustedes ven ahora cada vez más frecuentes en deportistas que tienen alteraciones genéticas cardíacas. Yo creo que es una mujer joven que hay que abordarla rápido, porque el hecho de que haya un desmayo es igual de importante como cuando falta el aire, no lo dejamos pasar. Y si tal vez han ido de emergencia, los han valorado, le dicen, no hay nada agudo, cuidado, porque el hecho de que no haya un infarto, porque es una mujer muy joven, no significa que no pueda haber una arritmia, una alteración en el músculo cardíaco. Entonces esto es un caso lindísimo
muchísimo para verlo, ojalá con un cardiólogo dirigido en estudios, pero también en función de que es una mujer joven y las causas no se deben menospreciar por ser joven, porque uno dice, no, seguro es un tema de crecimiento, seguro es algo que está pasando, pero ya cuando vemos un desmayo, como decimos los ticos, es muy importante verla. Y la palabra en medicina, por aquellos que hacen la consulta, es lo que llamamos un síncope. Los síncopes es cuando el paciente cae. Vamos a tener todo un tema de eso, se los prometemos, un tema relacionado con esa palabra, porque es una palabra muy interesante para buscar causas. Y obviamente no darle tal vez largas a esa consulta. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Hemos llegado al final del programa. Bueno, igual como siempre nos pasa, creo que quedaron muchas preguntas pendientes, pero es parte de lo que hacemos, buscarles temas que sean útiles y obviamente en la medida de lo posible seguiremos abordando estos temas, tratando de llegar a la máxima cantidad de respuestas posibles. De verdad, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Gracias a usted y muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron desde su casa. Que pasen una linda noche.